Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, tenemos a Bitcoin subiendo en el día de hoy. Ya dijimos que recuperaría fácilmente los 71.500. Ya estamos muy cerca. La corrección nos llevó al soporte, a esa línea verde bueno, la línea verde y la línea morada, las dos que prácticamente coincidían ayer en esa zona donde estuvo en los mínimos. Y estamos rebotando. Está bajando el petróleo. El petróleo es el que marca ahora el camino porque es el que es el termómetro del miedo a la guerra. Cuanto más miedo hay a que el conflicto se alargue más y sea peor, más sube el petróleo. Cuanto menos miedo hay, pues el petróleo corrige, ¿no? Y bueno, hemos tenido un máximo en el día de ayer que llegó a 119,13 y hoy estamos en 107,96. Todavía no ha perdido este impulso alcista, con lo cual no estamos bien, pero parece que tampoco va a peor, es decir, estamos más o menos parecido y los mercados están rebotando algo. Después de las caídas de ayer fuertes, pues al final el mercado en Estados Unidos terminó en positivo ligeramente y hoy baja, o sea, sube un poquito, un 0,16% y un 0,24% el futuro del Dow Jones. También tenemos una subida del 1% en el DAX alemán que podría rellenar parte del hueco que dejó ayer en la sesión de hoy, aunque de momento todavía no ha conseguido hacerlo. También rebota un poco el oro, que ayer sufrió un varapalo tremendo y cerró por debajo del soporte clave, aunque hoy lo está recuperando, así que todavía para perder esta zona faltarán todavía unos cuantos días porque lo terminará por perder, pero claro, venía desde muy arriba, 2 días de caída muy fuerte, ahora consolidará unos días aquí y continuará con las caídas en las próximas semanas. Así está la situación. Vamos a ver qué está haciendo Bitcoin, como digo, rebotando bastante bien en la zona en la que tenía que rebotar. Se mantiene la solidez dentro de la situación en la que estamos, porque estando en una situación así, pues tampoco vas a subir todos los días, evidentemente. Ha tenido una corrección de 3 días importante. Pero poco a poco irá saliendo y como veremos en los diferentes gráficos que veamos luego en el horario, veremos que tiene fácil rebote hasta la zona de 74.000. En principio los 71.577 es clave, es una resistencia y en el momento que pase ese nivel los 74.000 los puede alcanzar de nuevo fácilmente. O sea que la zona en la que va a estar cotizando es entre esta zona de los 70.000 y los 74.000 hasta que salga ya de este nivel y rompa la zona de los 77.000 para irse hacia arriba. Bueno, 76.000, perdón. He dicho 77.000, 76.000. Bueno, en diario en realidad los cuerpos de la vela están en 74.900, 75.000. Así que un cierre diario por encima de ese nivel nos manda directamente ya hacia la zona de 78.700, que es la siguiente resistencia clave. En el semanal, la vela se está recuperando otra vez después de haberse metido ayer en un negativo importante. Ya dijimos que la semana todavía tenía margen para recuperar y acabar repitiendo o incluso en positivo y lo seguimos pensando. En diario ya hemos visto que está en un soporte que está rebotando y en el horario es donde vemos que otra vez recupera fácilmente esa zona de los 71.577, prácticamente ya ha estado ahí en la vela de ahora, ha estado muy cerquita. Y una vez que supere ese nivel, porque eso es lo que le va a costar, o sea, recuperar hasta ahí era fácil, ya dijimos que en cualquier momento, en cuanto el mercado estuviese un poquito mejor, no necesitaba mucho para recuperar a 71.577, pero si el mercado mejora, es decir, no solo para de caer, sino que empieza a recuperar en general y el petróleo baja un poco, etcétera, romperemos 71.577 y la recuperación hasta la zona de los 74.000, bueno, 73.500, 74.000 es fácil. O sea, hasta ahí la recuperación es sencilla, es simplemente que el mercado mejore un poco. A partir de ahí, pues evidentemente le costará más porque ya se supone que tiene que atacar las resistencias y eso ya, pues, supone un mayor esfuerzo del precio para romperlas, etcétera. Pero recuperar hasta 74.000 va a ser sencillo, solo necesita que el mercado esté un poquito mejor y nada más. Eh, el precio se está comportando, ya lo dije ayer, bien, a pesar de las caídas, tenemos que ver todo en relatividad a lo que está pasando. Es decir, tiene que ser todo relativo. Relativamente a lo que están haciendo las bolsas, Bitcoin está bien. Relativamente a lo que está haciendo el oro, Bitcoin está bien. Relativamente a lo que viene pasando en todos los mercados desde que inició la guerra, Bitcoin está bien. O sea que a pesar de las caídas, seguimos en positivo desde que inició la guerra
y estamos viendo que cada vez que hay un retroceso no hay presión vendedora muy fuerte. Ayer en la zona de los 70.000 volvió a demostrarse que no había una presión vendedora excesiva y el precio ha salido rebotando hoy fácil. De hecho, ha recuperado ya lo perdido en el día de ayer. Es verdad que tenemos un déficit todavía de los 2 días anteriores, pero lo perdido en el día de ayer ya lo ha recuperado a estas horas. Y todavía estamos con el petróleo, como hemos visto, en 108,47 ahora mismo. Con lo cual, pues no ha recuperado, o sea, no ha retrocedido mucho el petróleo y sin embargo Bitcoin ha recuperado lo perdido ayer. Es decir, en cuanto el petróleo retroceda a los $100 o por debajo de los 100, que puede ocurrir en cualquier momento con cualquier noticia que haga pensar que la guerra va a aflojar un poco, pues Bitcoin saltará rápido hacia la zona de los 74.000. Sigue mostrando esa fortaleza. Las altcoins, vamos a ver, la dominancia vuelve a los 59, o sea que hoy vuelve a comportarse mejor Bitcoin que las altcoins. Vamos a mirar cuáles son las altcoins que están haciéndolo peor. En el caso de AVE, otra vez se va hacia los mínimos. Cardano también retrocede estos últimos 3 días, aunque de momento mantiene una pequeña ganancia desde el impulso que tuvo el día 16. En el caso de BGB, baja un 1,50, vuelve otra vez a perder posiciones, acercándose a los mínimos. BNB pierde un 0,50% y también se mantiene en ese pequeño rango por encima de los 0,009 de momento. Ethereum cae un 0,50% y ayer también cayó, lleva 3 días de corrección, se apoya en el soporte de esa zona, de ese pequeño doble suelo que ha hecho aquí, en estos cuerpos de vela del día 23, no, perdón, 25 y 26 de febrero, que es donde ha buscado apoyo. Ahí debería consolidar y desde ahí debería rebotar en cuanto el mercado esté un poquito mejor. Solana 0,69 abajo, en este caso no ha arrancado todavía, le falta por romper esta zona que es la que corresponde a donde se está apoyando ahora mismo Ethereum, en las velas del 25-26 de febrero. Aquí no la ha roto, tiene que romper ese nivel. XRP cae un 0,72%, no puede superar la resistencia de los 2087. Y Zcash cayendo también estos últimos 3 días. O sea que ya veis, estos últimos 3 días retroceden la mayoría de altcoins con respecto a Bitcoin. Y eso hace que la dominancia pues prácticamente otra vez recupere los 59%. Y nada más, ahí tenemos rebotando desde mi punto de vista en una zona interesante Bitcoin. Necesitamos eso, que el mercado tenga un pequeño respiro para que nos vayamos otra vez a los 74.000. Y lo que sí que necesitaremos ya será algo más que un respiro para romper los 76.000. Si no se comporta el mercado mejor, le va a costar romper los 76.000 tiempo. Pasará una semana otra vez hasta que tengamos la suficiente fuerza o el mercado esté ya un poquito mejor para romper esa zona. Pero es cuestión de tiempo porque estamos viendo que la oferta en esta zona es pequeña y solamente que haya un interés comprador, unas prisas por comprar en algún momento puntual, hará que el precio rompa al alza con fuerza hacia esa zona de los 78-79 que hemos venido diciendo desde hace tiempo. Y además deberíamos tocar, no tardando mucho, en menos de un mes, deberíamos tocar la línea bajista principal, que es esta línea verde que pasa por aquí, que ahora mismo pues está por la zona de los 81.500, 82.000, pero que va bajando de precio. Es decir, es posible que coincida el toque en esta línea para principios de abril, el 8 de abril, el 6 de abril, que más o menos es la zona de los 79.000. Así que yo creo que debemos esperar hasta esas fechas más o menos para que alcancemos esos niveles y toquemos la línea de tendencia bajista. Una cosa es tocarla y otra cosa es luego pasarla. Evidentemente pasarla será más difícil porque tiene que cambiar la tendencia que viene ocurriendo desde que tocamos los 126.000. Esta tendencia que nos ha llevado a esta corrección importante y que para empezar a superarla deberíamos romper esa línea bajista. Pero ya son palabras mayores, tendría que empezar a haber otros motivos para comprar, no solo los motivos de que estamos en precios muy bajos, no solo los motivos de que la gente está viendo
oportunidad en Bitcoin. No, ahí debería haber otras razones que nos impulsen para romper esa línea, pero ya lo veríamos en el momento que la toquemos. Pero de momento, al menos debería ir a tocarla. Y como digo, pues es muy probable que lo haga a principios de abril. Quizás a partir del día 1 al día 8, en algún momento deberíamos tocar esa línea, ¿vale? Pero en el corto plazo, pues ya digo, rebote fácil hasta 74.000, después oscilaría ahí unos cuantos días cogiendo un poco de fuerza y al menor indicio de que las cosas van a ir bien en la guerra, atacaría los 76.000 para irse hacia la zona de los 79.000. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.